Revelación capítulo 20. Ok, hemos atravesado todo el libro de Revelación. Estamos llegando al final de la Biblia. Los últimos 3 capítulos. En capítulo 20 de Revelación, ¿qué pasa? Termina los siglos. Okay, acaba el tiempo. Desvanece la tierra y los cielos anteriores y entramos en nuevas épocas. Uno que se llama el milenio, y a partir del milenio tenemos lo que se llama la eternidad. Okay. El libro de Revelación, como he dicho, es la clave para abrir el Antiguo Testamento. Okay. Es decir, que Revelación es la clave de la Biblia, especialmente el capítulo 11 de Revelación. Y vemos que toda la Biblia tiene que ver con un solo tema, y eso es el reino. Y por encima del reino, el rey. ¿Ok? Es el Señor Jesucristo. Y capítulo 20 se cumple las promesas que Dios dio a Abraham. Dios dio a Abraham una promesa sin condiciones. Estableció su concierto, no su pacto. ¿Ok? Pacto en la Biblia tiene que ver con una sola cosa. Una promesa, un acuerdo condicional que hizo con Israel, no con Abraham. ¿Okay? El concierto que hizo Dios con Abraham no lleva condiciones. Y es tipología de nuestra salvación, por supuesto, que no tampoco tiene condiciones. ¿Qué promesa, qué concierto hizo Dios con Abraham? La promesa de recibir un pedazo de tierra, un terreno. ¿Okay? Y este terreno forma un triángulo, más o menos. ¿Okay? Los arqueólogos llaman a este terreno el crescente fértil. Mesopotamia. ¿Ok? Incluye 2 ciudades principales, Babilonia y Jerusalén. ¿Ok? Y nota una cosa, que siempre yo les he dicho que la dirección, el rumbo correcto, es del este al oeste, del oriente al occidente. ¿Okay? Para llegar a Jerusalén en el terreno prometido, tienes que ir de este a oeste. Pero para adorar en Babilonia tienes que ir rumbo incorrecto. ¿Ok? Entonces eso indica que Jerusalén es la santa ciudad, no Babilonia. ¿Ok? Ahora sabemos que durante esta época de la iglesia, Jerusalén también es condenada. Pero durante el milenio, Jerusalén es la santa ciudad. ¿Ok? Es la ciudad de Dios. Sión es Sión, la ciudad de Dios. Capítulo 20, versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Okay. Esta cadena es para atar al diablo durante el milenio, para cumplir Dios la promesa que dio a Abraham y establecer su reino en un terreno específico. Tiene que deshacer con el enemigo, el adversario, por 1000 años.
Y ese es el propósito de esta cadena. Es una cadena verdadera. ¿Ok? Como se usa para atar también los demonios, los ángeles caídos en el tártaro, 2 Pedro 2:4. ¿Ok? Versículo 2. Y agarró al dragón, antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿Ok? Entonces, el diablo va a estar en el pozo del abismo por 1000 años. Esto fue profetizado en Isaías capítulo 14. Mira, Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículo 8. Comenzando con versículo 8. 14, 9. Versículo 4. Versículo 4. Entonces levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo cesó el exactor? Reposó la codiciosa del burro. Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores. Ok, rey de Babilonia es una figura de ¿quién? Del dragón. Porque mira versículo 8, 9. El infierno abajo se espantó de ti, despertóte muertos. El infierno despierta muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Ok, salen para recibir al diablo. ¿Quién? Los muertos. Ok, del infierno. Ok, todos ellos darán voces, versículo 10, y te dirán: tú también enfermaste como nosotros, fuiste como nosotros. El diablo en este momento encadenado es débil, enfermo. 11. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Hay gusanos en el infierno. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Es Satanás. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. En el monte del testimonio me asentaré, y en los lados del Aquilón, norte. ¿Ok? Él va a subir al trono de Dios, subir al trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro. Él va al infierno. ¿Ok? Como dice el versículo 9. Entonces, fue profetizado la caída de Satanás. ¿Ok? ¿Dónde? En Isaías. En Isaías. Ahora, volviendo a nuestro texto, capítulo 20, vemos ahí un ángel que desciende del cielo, y este ángel descendiendo agarra al dragón, antigua serpiente, el que estaba intentando subir al trono de Dios, ¿ok? Y poner su trono arriba de las estrellas de Dios, y lo agarra y lo ata por 1000 años. Ahora, esta es la primera aparición de esas palabras: 1000 años. 1000 años. Y los teólogos amilenialistas y postmilenialistas quieren decirnos que los 1000 años son nada más simbólicos. Y simbolizan, dicen que los 1000 años simbolizan esta época, 2000 años de la iglesia. Pregunta: ¿cómo puede simbolizar los 1000 años
la época de la iglesia, siendo que Satanás es encadenado, atado por 1000 años, es decir que por 2000 años no hemos estado bregando con el diablo. Es decir que durante 2000 años el diablo no entra en la ecuación, que el diablo no tiene nada que ver con las guerras, los problemas, los crímenes, las enfermedades, las plagas, todas las cosas, los desastres, todos los pecados que hayan cometido durante 2000 años de la iglesia. El diablo no tiene nada que ver con eso porque fue atado. Es una contradicción. Ser amilenialista es no creer la Biblia. ¿Ok? Definitivamente. Entonces, el milenio, los verdaderos 1000 años que han de venir, son verdaderos. Son fiel y verdaderos. Como dice nuestro texto en capítulo 19. ¿Ok? Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Ok? Es decir, que no hay lenguaje simbólico aquí para nada. Durante el milenio, sí, el diablo será atado por 1000 años. 1000 años. ¿Ok? Y también, para cumplir la palabra del Señor, las profecías del Antiguo Testamento, es necesario que Dios establece su reino aquí en la tierra. El Señor Él mismo. ¿Ok? No de una manera simbólica como dicen los testigos de Jehová o la iglesia católica que Cristo está reinando aquí ahora de Roma. ¿Ok? O como dicen en esta iglesia aquí que el reino de Dios es una realidad presente. No es presente ahora. Cristo no reina de su trono en Jerusalén. Mira las profecías. Mira Isaías 7:14. ¿Ok? Profecías específicas. Y creer otra cosa es hacer a Dios un mentiroso. Tenemos un libro de palabras específicas. Y Dios es muy detenido y muy cuidadoso en elegir sus palabras bien. ¿Ok? Mira Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo. Y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué me puede decir? Dios con nosotros. Dios con nosotros. No me dices, por favor, no me diga que el Señor de una manera simbólica está reinando ahora y que los 1000 años son nada más simbólicos. No lo creo. Porque la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Oh, sí, yo sé como un cristiano en este momento que Dios está conmigo, Él mora en mi ser. Pero esto no habla de eso. ¿Ok? Esto habla del futuro, del milenio. Porque Él está hablando, mira el versículo 13. Oh casa de David, ahora oíd. ¿Ok? Está hablando de los judíos. Mira Ezequiel 35. No. Ezequiel 48. Ok. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ok. Mira otra profecía muy específica que tiene que ver con Dios cumpliendo su profecía, su promesa de establecer su reino en un terreno. Versículo 35, 48, 35. Hablando del templo milenial. No el templo en Nueva Jerusalén, porque en Nueva Jerusalén no hay templo. En Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Ok? Pero esto es del milenio 35, en derredor de 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día, está hablando aquí de la Jerusalén del milenio, será Jehová allí. ¿Ok? ¿Dónde? Oh, es lenguaje simbólica.
Él está reinando de una... No, la Biblia dice Jehová allí, ¿dónde? En el trono. ¿Ok? Y creer otra cosa es convertir a Dios en un mentiroso. Él dice, yo voy a estar allí. Él dice, Dios con nosotros. Él dice, estableceré mi concierto con Abraham para darle este terreno. Oh, no, pero no importa que los musulmanes están pisando el terreno allá en la santa ciudad. No importa que el Papa está guerreando para agarrar ese terreno para sí. Eso no importa porque Dios está reinando de una manera espiritual. Mentira. ¿Ok? Es convertir a Dios en un mentiroso. Volviendo a nuestro texto. Capítulo 20, versículo 3. Y le arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. 2 veces ha dicho 1000 años. 2 veces. Y después de eso es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? 1000 años. Mira Oseas 6:2. El libro de Oseas 6:2. Oseas, Daniel, Oseas 6:2. 6:1. Venid y tornémonos a Jehová, que él arrebató, y corrarnos a, hirió y vendarnos a. 2. Darnos a vida después de ¿cuántos días? 2 días. 2 días. Y al tercero día nos resucitará. ¿De quién habla esto? Habla de Israel. ¿Ok? Porque este es un profeta en Israel. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Dios, el Alfa, Cristo. ¿Ok? Y el Omega. ¿Ok? Principio y fin. Y de Adán hasta la cruz, 4000 años. ¿Ok? Según la cronología de arzobispo James Ussher, según la cronología de C.I. Scofield, la Biblia Scofield, las notas, ¿ok? Según la cronología de Eberhard Bullinger, ¿ok? Según la cronología de un amigo mío en California, Tim McCorkindale, ¿ok? 4 personas que dicen que hay 4000 años desde Adán hasta la cruz. Dice Pedro, 1000 años con Dios es como un día y un día como 1000 años, ¿ok? Ahora estamos cumpliendo 2011 años, la época de la iglesia. Si nuestros calendarios son correctos, ¿ok? Estamos aproximadamente en 6000 años. Nos quedan 1000 años. Nos quedan 1000 años. ¿Ok? Y Oseas habla de la destrucción del templo. ¿Cuándo fue destruido el templo en Jerusalén? En el año 70. ¿Ok? ¿Y qué dice aquí? Versículo 2. Después de 2 días. Después de 2 días, 2000 años. Y en el tercer día, ¿qué? 1000 años. ¿Ok? El reino. El milenio. ¿Ok? Mira. Hebreos 4:9. Es una promesa. ¿Ok? Dios va a establecer, resucitar a Israel después de 2 días.
Mira Hebreos 4. No solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Hebreos 4:9. Versículo 4. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Ok? Y otra vez aquí, se entrarán en mi reposo. ¿Quién? El pueblo de Israel. Van a entrar en el reposo. ¿Ok? Así que pues que resta que algunos han de entrar en él, el reposo, y que aquellos a quienes primero fue anunciado el evangelio no entraron por causa de la incredulidad. ¿Ok? 7. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy tanto tiempo después, como después de 2 días. Tanto tiempo después, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo. Ok, Josué, ¿dónde está Josué? En el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Josué? Trajo el pueblo de Israel a la tierra prometida, que es tipología del milenio. Ok, oye estas palabras aquí. Porque si Josué, versículo 8, les hubiera dado el reposo, nunca habría él hablado después de esto de otro día. El séptimo día de reposo. 9. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Ahora, para el cristiano eso es Cristo la salvación, pero para el pueblo de Dios, Israel, eso se llama el milenio. 10. Porque el que ha entrado en el reposo de él, ha reposado también él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Ok? Entonces, eso es una promesa. Mira Juan 16. Es una promesa. Es un concierto que hizo Dios con Abraham. Mira Juan 16. Dice Cristo, versículo 16. 16. Un poco. Ha sido 2000 años. Y él dice un poco. Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entre el primero un poco y el otro un poco hay 2000 años. ¿Ok? 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Así que decían que esto, ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos lo que dice. Y conocía a Jesús que le querían preguntar, y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije un poco y no me veréis? Y otra vez un poco y me veréis. ¿Tú sabes cuántas veces citan las palabras un poco? 7 veces. ¿Ok? O como dice la Biblia, tiempo, tiempos y medio tiempo. Hablando de la mitad de la tribulación. ¿Ok? Es lenguaje figurativo, pero habla del milenio. Y Cristo está dando aquí su promesa de volver. Mira Juan 14. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, os lo hubiera yo dicho, yo voy a preparar un lugar. Eso es la Nueva Jerusalén que vamos a estudiar en una clase adelante, más adelante. 3. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Él estuvo presente cuando dijo esas palabras. Palpable, en un cuerpo de carne y hueso que pueden ver y oír y oler y tocar y palpar. ¿Ok? Y dice, vendré otra vez.
Mira Actos capítulo 1. Actos capítulo 1. Dio su promesa de volver. ¿Okay? No es simbólico, es literal. Actos 1, versículo 11. Los discípulos vienen a Jesús antes de ascender, de subir al Padre. Y le preguntan, ¿y tú vas a establecer el reino? ¿Tú vas a restaurar el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Y cómo responde Jesús? Les dice, bueno, no es vuestro saber los tiempos y los momentos. Pero mira qué pasa en versículo 10. Él sube al cielo, versículo 9, versículo 10. Y en versículo 11 dice, los dos varones que son Moisés y Elías, vestidos en ropa blanca, dicen en versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, hablando a los apóstoles, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, palabras claras, este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y podemos pasar horas y horas, días, investigando y escudriñando escrituras que tienen que ver con la promesa de Dios de volver a la tierra y establecer su reino. ¿Okay? Volviendo a nuestro texto. 24 de Revelación. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Ellos van a ser los santos de la iglesia. ¿Ok? Porque a nosotros nos es concedido reinar con Cristo. Y se sentaron sobre ellos, les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús. Ellos son los santos de la tribulación. Entonces hay dos grupos aquí durante el milenio. ¿Ok? Los santos de la iglesia reinando con Cristo y los santos de la tribulación con Israel sirviendo en el templo. ¿Ok? Y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Déjame hacerte una pregunta. Si es lenguaje simbólico que estamos tratando con aquí, ¿cuándo es que nosotros hemos vivido y reinado con Cristo? Nunca. Estamos ahora sirviendo, tomando nuestra cruz diariamente y sufriendo por Él. Cristo llevó la cruz. Le ofrecieron una corona y no lo recibió, no la recibió. ¿Ok? Tomó su cruz y a nosotros toca tomar nuestra cruz. No estamos reinando ahora. Yo quisiera reinar aquí en Hialeah, en Miami. ¿Ok? El alcalde McCarley. Suena bien. Sí. ¿Ok? Yo convertiría toda la iglesia católica en iglesia bautista. Es mejor que no reine yo ahora. Yo tomaría unos palos de golf con unas bolitas de golf y yo golpearía toda la ventana de vidrio de todas las barras y las cantinas y las tiendas de alcohol aquí en esta ciudad para destruir todo. Si fuera yo alcalde, muchas cosas cambiarían. ¿Okay? Muchas cosas cambiarían. Okay, pero yo no reino ahora, dígame. Nos volveríamos menonitas. Sí. Okay, entonces no reinamos ahora, pero vamos a reinar 1000 años con Cristo. Con Cristo, amén. Mira, tu vida cambió cuando tú recibiste a Cristo como Salvador. En el momento. ¿Quién me puede dar testimonio de que
Hubo una transformación tremenda cuando te convertiste a Cristo. Levanta la mano. ¿Ok? ¿Quién puede decir amén? Amén. Ok, ahora, Sí, eso sí. se llama en el libro de Tito 3:5 regeneración. ¿Ok? Y nacido de nuevo. Tú sabes que hay otra aparición de la palabra regeneración en la Biblia. Aparece 2 veces. Regeneración. ¿Ok? Entonces, cuando tú te convertiste al Señor, fuiste regenerado. Mira la otra aparición en el libro de Mateo 19. Mateo 19. Entonces, ¿tu suerte era mejor antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo. ¿Ok? Regeneración se llama. Mira Mateo 19. Como vamos. Mateo 19. Sí, sí, peor como vamos. 19. Versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, estamos siguiendo a Cristo, cuando en la que regeneración se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿No está claro eso? Amén. ¿Ok? Está muy claro. Y eso se llama regeneración. Habrá un cambio, una transformación tremenda. Y los amilenialistas que quieren enseñarnos que el reino de Dios es una presente realidad, están embarcados. Porque no veo ninguna regeneración, ni transformación, ni cambio aquí en esta tierra con Cristo reinando en donde quien sepa. ¿Ok? Se llama regeneración. Y no ha venido todavía, no ha llegado a esta tierra todavía. ¿Ok? 25 de Revelación. Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Ahora hemos visto la palabra 1000 años 4 veces. 4 veces. ¿Ok? Y no es lenguaje figurativo, no es lenguaje simbólico, no simbolizan la época de la iglesia o la iglesia de Cristo aquí en la tierra con el Papa reinando desde Roma. No, es 1000 años, son 1000 años literales, verdaderos, reales. ¿Ok? Hasta que fueron cumplidos los 1000 años, esta es la primera resurrección. Entonces hay 2 resurrecciones. Hay 2 resurrecciones. Mira, por favor, Revelación 11:12. Revelación 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. ¿Quién? Los 2 testigos. Resucitando de los muertos. ¿Ok? Mira 2 Timoteo 2:7. 2 Timoteo 2:7. Ahora, decir que el milenio es simbólico, figurativo o espiritual es negar la primera resurrección. Porque mírame a mí, escúchame bien. Si nos queda para nosotros los cristianos aquí en la tierra una sola resurrección, también esa resurrección espera ¿a quién? A los impíos. Es decir, que es una resurrección general de todos. ¿Verdad? Ok.
Mira 2 Timoteo 2:17. Y la palabra de ellos corroerá, eso es corromper, como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección haya pasado y trastornan la fe de algunos. Ok, los amilenialistas dicen que la primera resurrección es la salvación de uno. Es decir, que la primera resurrección ya ha pasado. Y dice aquí Pablo que los que dicen eso, que la resurrección haya pasado, trastornan la fe de muchas personas. ¿Ok? Hermana Nidia me dio un tratadito. Y en ese tratadito, esta iglesia aquí al lado, se llama Iglesia de Dios, por supuesto, son la Iglesia de Dios. No es otra, mejor ellos. ¿Ok? Ellos están repartiendo un tratado que dice que el milenio, es decir, mejor dicho, el reino de Dios es una presente realidad. ¿Ok? ¿Y qué están haciendo? Trastornando la fe de muchos. ¿Ok? Así como estos. Están diciendo que ya la primera resurrección se ya ha pasado. No. No ha pasado, porque estamos esperando la resurrección de nosotros. ¿Cómo? Mira, por favor, mira Lucas 20:35. Lucas 20:35. Hay dos resurrecciones. 20:35. Dice la palabra de Dios: mas los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ok, estamos esperando una resurrección. ¿De qué? Para heredar otro siglo, no este siglo, no este mundo presente, sino otro siglo que se llama el milenio. Ok, mira por favor Juan 11. Juan 11. Juan 11, donde tenemos la historia de Marta y de María y Lázaro, el hermano de ellas, quien murió y por 4 días fue muerto. Ok. Juan 11. Jesús, dícele Jesús, resucitará tu hermano, hablando de una resurrección. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, esto es la resurrección, como dice la Biblia, de entre los muertos. Actos 13:30. Actos 13:30. Ahora tenemos Pablo. Y él está hablando al pueblo de Israel, ¿ok? 13:30. Y les están contando sobre la resurrección de Jesucristo. Y vamos a notar
el lenguaje específico que usa Pablo aquí. Ok. 13:29. Habiendo cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó, ¿cómo? De entre los muertos. Ahora, la única Biblia que tiene las palabras de entre es la antigua versión de Cipriano y Valera en 1865. Pero eso es muy importante, porque si la resurrección que nos espera es una resurrección general, entonces se puede decir la resurrección de los muertos. Es decir, que los muertos se resucitan. Pero no, Cristo se resucitó, se levantó de entre los muertos. Ok, mira por favor Actos 24. Actos 24, versículo 15. 24:15 de Actos. Otra vez más tenemos Pablo, versículo 14. Esto empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman ellos herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios. Ok, hablando de los cristianos, de nosotros. Teniendo esperanza en Dios, como ellos mismos también la tienen, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Dos. Los justos y los injustos. Pero los justos se resucitan de entre los muertos, no con los muertos. Volviendo a nuestro texto, mírale el lenguaje muy claro, ¿ok? Muy específico. Versículo 5, 25. Pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Los muertos, 1000 años después de nosotros, se resucitan. Y vamos a ver esa resurrección, la segunda, ahora en un momento, que no es una resurrección. Van a ver cómo aparece la segunda resurrección, porque son los muertos, los impíos, que van al lago de fuego. Entonces, nosotros los cristianos no vamos a participar en una resurrección general. Y eso es lo que confunde a la gente. Y es por eso que esas palabras, hablando de Cristo de entre los muertos, señala que la resurrección nuestra es una resurrección única. No participamos con los muertos resucitándonos, sino nosotros nos resucitamos aparte de entre los muertos. Porque nosotros dormimos, los que están muertos de verdad. Exactamente. Ok. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ok. De entre los muertos. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 2011 años con la Iglesia Católica y el Papa en Roma. No, señor. Reinarán con él 1000 años. ¿Ok? No me habla de lenguaje simbólico, no lo es. Para nada. 7. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Ok. ¿Qué va a pasar? Hay 3 grupos de personas presentes durante el milenio.
¿ok? Los judíos, los cristianos, los hijos de Dios, y los gentiles que sobrevivieron la tribulación. Ahora, en este momento la población de esta tierra es como 7 billones de personas, pero sabemos que hay 2 desastres que suceden durante la tribulación, donde la mitad y la tercera, 2 terceras partes, 2 tercios partes de la población de la tierra se mueren. ¿Ok? Vamos a imaginarnos de que hay 2 billones de personas presentes que entran desde la tribulación al milenio. ¿Son todas esas personas salvos espiritualmente? No todos. ¿Ok? Pero siguen viviendo durante el milenio. Y esos que murieron, pastor, se perdieron. ¿No? Bueno, sobrevivieron. No, ahora pero, llegan pero la tercera parte de los que mueren. Esos, si alguno se alcanzó a arrepentir en ese periodo y murió por causa de la catástrofe, van al infierno. Todos van al infierno. Ninguno. Bueno, sí, porque son los que recibieron la marca. Es un juicio sobre los que están adorando a la bestia, recibiendo su marca y adorando su imagen. Sí, van al infierno. Sí. Pero los que entran de la tribulación al milenio, ¿me entiendes? Como usted dice, entran a lo mejor no salvos. Pero si en el milenio ellos están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, Dios dice que Él porque Él va a regir con barra de hierro. Eso. Y los va a coger, y ¿me entiendes? Entonces cuando el diablo se durante el milenio habrán personas no salvas. ¿Okay? Pero el diablo está atado y Cristo está reinando y tienen que portarse bien. No hay opción, tienen que vivir vidas santas. No es decir que comparten con el dictador en Jerusalén, Cristo. No es decir que son partidarios del reino de Él. Es decir, que están viviendo, están presentes durante el milenio y no tienen otra opción que obedecer. ¿Ok? Pero cuando Satanás está suelto después de 1000 años, esas personas se engañarán nuevamente y se rebelarán en contra de Cristo. Mira Isaías 65. ¿Ok? Hablando de personas presentes del milenio. Isaías 65:20. Y los que nacen durante el milenio. 65:20. No habrá más allí mozo de días, ni viejo que no cumpla sus días, porque el mozo morirá. Entonces personas durante el milenio pueden morir, pero no fácilmente. ¿Ok? El mozo morirá de 100 años. Habrá una persona ahí de 100 años y va a decir, oh, mira ese niño. ¿Ok? Y el que de 100 años pecare será maldito. ¿Ok? Y edificarán casas y morarán, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Ok? Esto es el milenio. ¿Ok? Entonces durante el milenio habrá personas, ¿ok?, que nacerán. Habrá personas que entrarán de tribulación, entrarán en el milenio sobreviviendo. Habrá personas que durante el milenio pecan y Cristo tiene una vara de hierro para matarlos y echarlos en el valle de Gehenna, ¿ok? En el infierno, ¿ok? Como la tierra abrió para recibir, ¿quién? Esos 3 rebeldes. ¿Cómo se llaman en español? Corá, Datán y Abiram. ¿Ok? La tierra abrió y 3,000 personas se perecieron en el infierno. Dice número 16 que fueron al infierno. ¿Ok? La misma cosa durante el milenio. Volviendo a nuestro texto. ¿Ok? 20.
Versículo 8. Y saldrá para engañar, ¿quién? El diablo. Las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, eso es Rusia, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar. ¿Ok? Y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. ¿Ok? Mira 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. ¿Ok? Versículo 7. Ahora, esto es la consumación de los siglos. ¿Ok? Lo estamos viendo aquí en nuestro texto. Revelación 29 habla de Satanás suelto, levantando guerra. Y esto no es la batalla de Armagedón, porque la batalla de Armagedón tomó lugar antes del milenio. Esto es otra guerra mundial, es decir, que hemos visto en nuestras vidas, o en nuestro siglo XX, dos guerras mundiales, pero hay dos más que nos esperan. ¿Ok? Segunda Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mas, ahora, escuche bien, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, al final del milenio, entonces el milenio es el día del Señor. Un día con el Señor como 1000 años, 1000 años como un día. El día del Señor, que menciona la Biblia más de 30 veces. Ese mismo día del Señor, día de Jehová, es 1000 años en duración. ¿Ok? En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán enteramente quemadas. Pues como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santo proceder y en piedades, esperando y apresurándoos para el advenimiento del día de Dios, el milenio, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. ¿Ok? Ahora volviendo a nuestro texto, toma en mente ese pasaje. ¿Ok? Versículo 9, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia. Porque Dios había descendido con fuego. Los elementos se fundieron. ¿Ok? Y él toma el diablo una última vez y lo lanza. ¿Dónde? En el lago de fuego y azufre, donde está la bestia. Ahí está la bestia, el anticristo esperándolo. ¿Ok? Por 1000 años ha estado ahí con el falso profeta quemándose en el infierno, el lago de azufre. Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. ¿Ok? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Ok? Entonces, apareciendo aquí, delante del trono de Dios, son los impíos, los perdidos, pero no solamente ellos. También los salvos de la tribulación y el milenio aparecerán aquí en este trono. Los cristianos no aparecerán aquí.
el gran trono blanco no es para nosotros los cristianos. Nosotros fuimos juzgados, ¿dónde? En la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Y no solamente eso, nuestras obras son juzgadas en el tribunal de Cristo. Entonces, sí nos espera un juicio, pero no es el gran trono blanco con los impíos. No, Señor. Nosotros vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara, según las Escrituras. Pero lo que les espera a no solamente los perdidos, los impíos, los condenados, sino también los salvos de la tribulación y los salvos del milenio también van a aparecer delante de este trono, de este tribunal, el gran trono blanco. 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Ok, entonces, todos los pecados de todos los hombres que han vivido jamás en la historia del mundo están escritos en libros. Hay un contador celestial, divino, que está en los cielos y él está contando tus pecados. Y gracias, Señor, nosotros no tenemos que pasar por ese juicio. Si fuéramos a pasar por ese juicio del gran trono blanco, no importa. Porque cuando el libro mío abre, las hojas son todas blancas. Porque Cristo ha lavado mi pecado. ¿Ok? Entonces, aparezca yo o no aparezca en este juicio, no importa. Porque el libro que tiene mis pecados fue lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Pero sí, Dios es un contador divino. Y Él tiene libros. Y estos libros en este momento se abren. ¿Ok? Y hay otro libro abierto aquí. Dice, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. ¿Ok? Mira Juan 12. Juan 12. 48. Dice Cristo, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue en el gran trono blanco. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, que hay 3 libros aquí. El libro que tiene tus pecados, el libro de la vida y la Biblia. ¿Ok? Y posiblemente el libro de la vida y la Biblia son el mismo libro. ¿Ok? Posiblemente. ¿Ok? Porque este es un libro vivo, ¿no? El libro de vida. ¿Ok? Pero Cristo definitivamente dice, mi palabra va a juzgar a los impíos, a los perdidos y aún hasta los santos de la tribulación y el milenio en el gran trono blanco. Ahí lo va a avergonzar también, ¿cierto? A los cristianos. Sí, habrá vergüenza para muchos. No solamente para él, para nosotros también. ¿Ok? Los que no vivamos por él. 13. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos. ¿Ok? Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ok, ¿qué pasa? Se acaba la muerte, se acaba el infierno. Así que el infierno no es el destino final. El infierno es como una cédula para guardar hasta el día postrero. ¿Ok? Un purgatorio. Temporario. Un purgatorio.
No. No, porque el purgatorio en el sentido católico es para Para guardar a las purificar. personas purgando sus pecados, pero nadie aquí se purga sus pecados. No, ¿Ok? Estas personas difícilmente irán al infierno. Un pre, Ok. Entonces, un pre-infierno. y si vamos a imaginarnos de que sí, el infierno por 1000 años es un purgatorio. Vamos a decir eso. Pero eso no me afecta a mí, No, yo lo digo por la... porque mis pecados ya son lavados. Yo digo por la... Pero en la iglesia católica, los mismos católicos pasan por el purgatorio. Entonces, yo no soy católico porque yo no voy a pasar ni por ningún purgatorio, por ningún infierno. Ellos van a ser los purgados, pastor. Mejor dicho. Sí. O Los el entero infierno será lanzado en el lago de fuego. Exacto. De esa manera es purgar pues del universo. ¿Ok? Sí, por supuesto. Entonces no es lo mismo el infierno que el lago de fuego. Son cosas No, distintas. señor, son dos cosas distintas. ¿Dónde está el infierno? Ahí abajo, Ahí van a ser gusanos. En medio de la tierra. en el centro de la tierra. El corazón de la tierra, como dice Cristo, Se van a ¿no? transformar en gusanos, ¿no? ¿Dónde está el lago de fuego? Al sur del universo. Como el tercer cielo, la nueva Jerusalén, está al norte en el universo. ¿Ok? Entonces, billones de cuatrillones de millas de aquí, de esta tierra, allá al norte se encuentra el trono de Dios, el tercer cielo. Y billones de cuatrillones de millas para abajo, al sur del universo, es el lago de fuego. ¿Ok? Y en un momento todo desvanecerá. Mira el versículo 10. El diablo. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ok? Es que desvanece todo. Todos los seres que hayan vivido jamás en la historia del universo, en un momento, de repente, desvanecerá todo, el universo, los cielos, la tierra, y están ahí parados, o no parados, mejor dicho, ¿ok? Colgados en el aire, suspendidos sobre nada, mirando un trono, un gran trono, con un Dios grande sentado sobre su trono, y eso va a ser una vista espantosa. Todo el mundo se asombrará, ¿verdad? Se asustará, porque mirarán abajo y no hay nada que le sostiene, sostiene. No hay nada que los aguanta, que los apoya, ¿ok? Y todo se desvaneció, ¿ok? Ok, capítulo 21.